estimado arquitecto José Antonio Bardadía, decano del Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima, arquitecto Arturo Yek Abanto, vicedecano del Colegio de Arquitectos Nacional. Bien, le damos la cordial bienvenida a nombre de la agrupación civil conformada por el Colegio de Arquitectos del Perú, el CAC Regional Lima, CAPECO, la Asociación de Infraestructura, la Asociación del Fomento de Infraestructura Nacional, AFIN, el Colegio de Ingenieros Regional o Departamental Lima, Lima Como Vamos, Transitemos, Fundación Transitemos, y en especial de nuestro auspiciador, la Universidad Nacional de Ingeniería, quien está promocionando este evento. Ahí invitamos al arquitecto José Antonio Bardadía, decano del Colegio de Arquitectos Regional Lima, a la palabra de inauguración y bienvenida. Recibámoslo con fuerza, por favor. Buenos días a todos. Señor Arturo Yek, vicedecano del Colegio Nacional de Arquitectos del Perú, señores exdecanos del Colegio de Arquitectos del Perú, señores representantes de las diferentes instituciones que nos acompañan en esta agrupación urbana que hemos conformado en aras de organizar este foro y eventos futuros, el señor Carlos Cruz, el congresista de la República y representante del movimiento de Peruanos por el Cambio, señoras y señores. Es muy grato para mí dar inicio el día de hoy a este evento denominado Foro Perú, País de Ciudades. Hace 2 años hicimos el evento Lima Proyecto Ciudad con los candidatos a la alcaldía de Lima, donde estuvieron presentes los diferentes candidatos y expusieron sus ideas, y que derivó en una publicación que finalmente alcanzamos a todos los ganadores y electos y diferentes distritos también que salieron favorecidos en las elecciones. Esta vez teníamos que hacer un alcance mayor, las elecciones nacionales, es un proyecto de país en realidad, y le agradecemos mucho hoy día la presencia al economista Carlos Cruz, congresista de la República, representando al partido PPK, y esperemos que llegue, aún estamos esperando al representante de Fuerza Popular, que creemos va a llegar a lo largo de la exposición. Lo importante de este foro es que queríamos poner en la agenda política a las ciudades, porque vemos que en las diferentes exposiciones que hacen los diferentes candidatos a la República que tuvimos en primera vuelta y ahora los 2 finalistas, es que normalmente vemos temas aislados del tema de la ciudad, como el tema de la vivienda, el tema de la infraestructura, el tema de la titulación, el tema del agua y el desagüe, el tema del transporte, pero siempre como elementos aislados y no como un conjunto, como un sistema que son las ciudades propiamente. Y además, que no solamente en una ciudad, sino en un sistema de ciudades. Según las Naciones Unidas, el desarrollo del mundo se va a medir por el desarrollo de las ciudades. Ya los países ya no se van a medir por países, se van a medir por ciudades, porque las ciudades compiten. Y estas ciudades tienen que crear indicadores urbanos, ¿no? Una de las incógnitas que tenemos hoy va a ser eso, es decir, el futuro presidente de la República, ¿cuál es su agenda política en los próximos 5 años para las ciudades? ¿Cómo las va a medir? ¿Qué vamos a encontrar de acá a 5 años? ¿Cómo van a estar los sistemas de transporte? ¿Cómo vamos a solucionar los problemas de la vivienda? ¿Cómo vamos a solucionar el espacio público que ayude a que nuestra gente interactúe mejor? Por eso hemos dividido el foro en 3 grandes aspectos: gestión, desarrollo urbano y ciudadanía. Gestión porque son los mecanismos que tienen que usar nuestros gobernantes para sacar adelante a nuestro país. El desarrollo urbano, que es la parte física propiamente, que sabemos que es el escenario donde se desarrolla la vida de nuestra gente. Y ciudadanía, porque somos los actores, el Colegio de Arquitectos y esta agrupación urbana que integramos, donde está CAPECO, donde está la Asociación de Fomento a la Infraestructura, Lima Como Vamos, Colegio de Ingenieros, entre otros. Queremos aportar en ese sentido, primero, con conocimiento, con algo de propuesta también, pero queremos escuchar primero cuáles son las ideas que se están planteando. Y este foro que inicia hoy, termina el viernes, lo hemos dividido en 5 partes. Quisimos hacer inicialmente el foro central en Lima, ese es el primero, no es el central va a ser en Arequipa, porque ahí se van a definir las conclusiones de los 5 eventos que hay. El día de hoy es en Lima, con las ciudades de Lima y las ciudades del centro del país. Mañana es en Chiclayo,
en el Colegio de Arquitectos de Chiclayo, vamos a hacer las ciudades del norte. El día miércoles va a ser en Iquitos, las ciudades del oriente del país. El día jueves en el Cusco, las ciudades del sureste del país, y cierra en Arequipa con las ciudades del sur, y las conclusiones también en cada uno de ellos con representantes de ambos partidos políticos y escuchar sus ideas, ¿no? Queremos agradecerles su presencia el día de hoy y queremos dar inicio, declaro por inaugurado este evento y bueno, arribaremos a las conclusiones el día viernes. Muchas gracias. Gracias, arquitecto José Vargas Vía, decano regional del Colegio de Arquitectos del Perú. Quiero, antes de dar inicio a este evento, invitar al señor Jorge Vega Boyo de Transitemos, Fundación Transitemos, por favor. Adelante. Un fuerte aplauso para él. Dando inicio a este evento, primero vamos a tener una exposición inicial que nos lo va a ofrecer casualmente el arquitecto José García Calderón, a quien invito casualmente para poder hacernos su exposición por un lapso de 30 minutos. Adelante, arquitecto. Buenos días. Agradezco la invitación del Colegio de Arquitectos para poder hacer esta presentación que esperaría que pudiera servir de estímulo para discutir algunos temas que son de relevancia para nosotros y que creemos que deben ser colocados en conocimiento y en debate ahora que estamos en un proceso electoral, ¿no? Saludamos la presencia también de representantes de los partidos políticos que están en esta segunda vuelta y esperamos que esto pudiera servir para tomar algunos puntos en consideración, ¿no? La siguiente, por favor. Voy a hacer una presentación sui generis en el sentido que trataré de abordar algunos temas que competen al ordenamiento territorial, al desarrollo de las ciudades, pero no desde una perspectiva solamente técnica, sino también incorporando la variable política, dado que estamos en este contexto, ¿no? Luego, en la introducción, una explicación de dos aspectos importantes en relación a la gestión y al desarrollo urbano. La siguiente. Una primera reflexión que cabe hacerse es si es que los problemas que percibe la ciudadanía, que además tienen una incidencia fuerte en las campañas políticas de los candidatos que aspiran a llegar a la presidencia, son también los problemas que se perciben desde el ámbito de las ciudades. Está claro y todos conocemos que el tema, por ejemplo, de la seguridad es un problema principal que tienen que atender todos los partidos rumbo a la presidencia, en las elecciones. Otros temas tienen que ver con aspectos económicos, como por ejemplo la preocupación por el desempleo, la pobreza, ¿no? Que son los dos que reúnen la mayor preocupación de la población. Ahora, si esto lo llegamos a ver, si trasladamos esta pregunta de cuáles son los principales problemas en el ámbito de las ciudades, la siguiente, por favor, observamos que la seguridad o la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, ¿no? Esta es una consulta específicamente a los ciudadanos de Lima, hecha por Lima Como Vamos, ¿no? Aparece, por ejemplo, el transporte público, que no era un tema que aparecía en la encuesta o en la consulta nacional, ¿no? Y también aparece una serie de temas que además la población identifica que muchos de ellos son de responsabilidad de los gobiernos municipales. Y aquí se va planteando un tema interesante en relación a las competencias, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, la población percibe que la inseguridad es un tema crítico de las ciudades, no tiene todas las competencias para poder resolver este problema, ¿no? Y si bien la población no percibe que el transporte público sea una competencia del Poder Ejecutivo, es imposible que el problema del transporte en las ciudades se resuelva sin la participación del Poder Ejecutivo. Entonces, es importante hacer un análisis bastante detallado, ¿no? De cómo esta percepción de la ciudadanía realmente a veces
enfatiza algunos temas en las campañas políticas y deja de lado algunos otros. Y como estamos en un ambiente, en un foro un poco más técnico, creo que podemos tener la libertad de poder plantearlos tal como consideramos los profesionales que realmente se presentan y que realmente tienen que ser abordados y pueden ser resueltos. La siguiente, por favor. Lamento que esto se ve muy poco, pero a la izquierda estas manchas que uno percibe son las imágenes de satélite de las ciudades principales desde abajo está Chile, subiendo está a la izquierda Lima, Perú, Lima y arriba Ecuador. Lo que destaca en el caso de Lima es que solamente hay una gran ciudad en el territorio, un espacio porque va desde Ica hasta Lima, por ejemplo, donde la gran ciudad de Lima, que tiene más de 9 millones de habitantes, es la única ciudad que estructura un gran territorio que aparece prácticamente sin uso intensivo y sin una red de infraestructura que vincule eficientemente al territorio. No vamos a comparar el caso de Perú y Lima con algún país de la Comunidad Económica Europea o de Estados Unidos o de una ciudad o conjunto norteamericano. Comparémoslo con ciudades vecinas y países vecinos como Santiago, por ejemplo, lo que está entre Santiago y Concepción. Se puede observar que hay una red mucho más distribuida de asentamientos urbanos, de ejes que implican el desarrollo de infraestructuras de conectividad, de puertos. Y lo mismo pasa en Ecuador, entre Quito y Guayaquil, ¿no? Una serie de desarrollos territoriales con mucho mayor desarrollo que el que tenemos en Perú y específicamente en el área central de Lima. La siguiente, por favor. Un primer tema tiene que ver con el modelo de la gobernanza sobre la cual se administra el territorio, ¿no? Las coordinaciones gubernamentales que se dan a nivel vertical, es decir, a distintos niveles de gobierno, y las horizontales. Aquí un aspecto importante tiene que ver con que consideramos que hay dos maneras de enfrentar el tema del desarrollo en el Estado peruano y que prima en el gobierno central el enfoque de desarrollo sectorial, es decir, a través de los ministerios. Entonces el gobierno actúa para resolver problemas específicos de medio ambiente o específicos de transporte o específicos de vivienda o específicos de cultura, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en la realidad los problemas no se manifiestan de esa manera. En el territorio uno puede leer y puede darse cuenta y entender que realmente los problemas de transporte están vinculados fuertemente con los temas de desarrollo económico, ¿no? A veces se cruzan con otros temas relacionados al medio ambiente, hasta temas culturales, digamos. Entonces, la posibilidad de entender el territorio, ¿no?, nos permite que podemos, en muchos casos, encontrar causas y efectos más precisos para resolver los problemas que, si se abordan de manera independiente o sectorial, son bastante difíciles de resolver, ¿no? Entonces, un primer tema son las coordinaciones. A nivel de gobierno también, a niveles de gobierno superior e inferior, hay también una fragmentación, ¿no? Hay competencias que se dan en el Poder Ejecutivo a través de los ministerios y luego bajando a los gobiernos regionales, ¿no?, y luego a los gobiernos provinciales, donde hay también competencias específicas sobre las cuales no tiene injerencia el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la calificación del uso del suelo, ¿no? Es una competencia desde la Constitución reconocida para las municipalidades provinciales, ¿no? Y luego bajando también a las municipalidades distritales, donde también hay competencias exclusivas, en donde no puede interferir, por ejemplo, la municipalidad provincial, ¿no? Entonces, hay una serie de decisiones que a veces vienen desde el Poder Ejecutivo, de políticas a nivel de Estado, que tienen que pasar por una sucesión de distintos niveles, que en muchos casos se estancan, o otros casos llegan deformadas en las últimas instancias. Y lo que probablemente se consiguió en un escritorio de un ministerio, cuando uno va al ámbito distrital, pues resulta viendo una cosa completamente distinta o simplemente no aparece. Entonces, esto también nos lleva a plantear, y aquí creo que es importante reconocer que el modelo de organización política en el que el Poder Ejecutivo asume, ¿no?, mayores competencias o las delega a los gobiernos regionales y provinciales tiene que ser puntualizado, ¿no? En muchas competencias creemos que las municipalidades provinciales tienen la mejor capacidad y conocimiento para poder administrar el territorio, pero también no vamos a dejar de reconocer que en muchos casos se ha observado que en los gobiernos regionales y municipalidades provinciales no ha habido una eficiente capacidad de gestión, a veces no ha habido interés, ¿no?,
porque son temas que se dejan de lado y el Poder Ejecutivo trata más bien de asumir mayor control, ¿no? Ese es un tema que yo creo que es fundamental, que quien asuma la presidencia en el siguiente gobierno tome un partido y una postura clara en relación a esto, ¿no? Y la distribución de los recursos también, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico de la ciudad de Lima, ¿no? Cuando trabajamos el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, estimamos alrededor de, solamente la infraestructura vial que requería la ciudad, 70.000 millones de dólares. La Municipalidad de Lima maneja 1.400 millones de soles anuales. Menos de la mitad de eso se puede utilizar en proyectos de inversión, de infraestructura, ¿no? Evidentemente es imposible que la Municipalidad de Lima, por ejemplo, pretenda resolver el déficit de infraestructura que hay en la ciudad. Eso no quiere decir que en Lima no se invierta, sí se invierte, pero se invierte también desde el Poder Ejecutivo. Entonces muchos ministerios invierten en proyectos de transporte, y la Municipalidad de Lima en algunos casos reclama que no es capaz de tomar las decisiones que le competen funcionalmente, ¿no? Tiene responsabilidad sobre el transporte en la ciudad, pero no puede tomar, por ejemplo, ninguna decisión sobre el trazado de los trenes, que son una competencia del Poder Ejecutivo. Entonces, una relación, evidentemente, que si bien en la teoría se indica que no debe haber superposición de competencias, que cada uno tiene que trabajar de manera complementaria, observamos que en la práctica no se da de esa manera, ¿no? Y que es necesario tomar, creemos, decisiones políticas de nivel superior. La siguiente. El marco normativo también es un tema que nos preocupa. Por ejemplo, para administrar el territorio, ¿no? Tenemos los planes de desarrollo urbano, y hay una serie de instrumentos de gestión municipal que son, por ejemplo, las ordenanzas, que teóricamente tienen rango de ley, ¿no? Hay un corpus normativo municipal equivalente al que da el Poder Legislativo, pero en la práctica sabemos que el sistema normativo municipal es mucho más débil, ¿no? O sea, no conozco gente que esté yendo a la cárcel por construir una vivienda en un terreno sin habilitación o un terreno sin zonificación, por ejemplo, ¿no? Eso no sucede así. Entonces, también vale la pena analizar hasta qué punto lo que se busca lograr con el desarrollo territorial es posible de ser asumido en el marco normativo existente. Un tema, por ejemplo, puntual es la inexistencia de una ley de suelo. O sea, si eso se regula, el uso del suelo se regula con ordenanzas, ¿no? A nivel provincial. Pero como todos sabemos, y en el caso de Lima es claro, ¿no? La ciudad ha crecido por ocupaciones informales en gran medida, y creemos que es necesario que exista un instrumento de mayor peso, que podría ser una ley de suelo, que existe en varios países, que ha permitido definir mejor las responsabilidades, ¿no? Que tienen los actores sobre el territorio. En el caso específico de Lima, también el régimen de capitalidad. Lima, si bien es un gobierno provincial y a la vez es un gobierno regional sobre el mismo territorio, tiene condición bastante singular porque es la capital del país, ¿no? Lima tiene casi el 50% del PIB, produce casi el 50% del PIB en el país. Sin embargo, los recursos con los que cuenta están muy por debajo del promedio de los que reciben cualquier capital provincial en el país como monto de inversión por habitante. Entonces, creemos que es necesario también que para un nuevo régimen de capitalidad pueda estrecharse las coordinaciones entre los ministerios y el gobierno municipal. Y también en el caso específico de Lima, esta diferencia que hay de un solo territorio, de una sola ciudad, que está subdividida en dos jurisdicciones político-administrativas, que son Lima y el Callao, ¿no? Donde cada una tiene que hacer un plan de desarrollo urbano independiente, donde es posible que cada una pueda seguir desarrollándose sin coordinar sus políticas, sus acciones con la jurisdicción vecina. Y esto inclusive nos lleva a pensar que el problema puede complicarse en los siguientes años, ya que la metrópolis de Lima y Callao está creciendo tanto que no va a ser una sola ciudad solamente administrada en dos jurisdicciones político-administrativas, sino probablemente hasta 4, ¿no? Tenemos ya hacia el sur y hacia el este extensiones de Lima que están excediendo las provincias, las jurisdicciones provinciales. ¿Cómo se va a administrar una sola ciudad en 4 jurisdicciones provinciales? ¿Alguien ha pensado esto? Es importante asumir este desafío. El siguiente. También los instrumentos de planificación y gestión urbana. Hemos observado cómo en las últimas décadas probablemente todo el conjunto de instrumentos que cautela los derechos más de los actores privados se ha podido desarrollar.
Sin embargo, los que promueven y cautelan los derechos del interés público, vemos que están muy poco desarrollados si nos comparamos, por ejemplo, con países vecinos, ¿no? O sea, los instrumentos son importantísimos porque son los que permiten todas estas políticas, todos estos lineamientos que dicen los planes, ¿no? Que se dice en las municipalidades, que tienen que hacerse, llevarlas a la práctica. Sin instrumentos es bastante difícil, ¿no? Entonces, hay un conjunto de instrumentos, por ejemplo, de planificación, las zonificaciones ecológicas económicas, que están más a nivel de gobiernos regionales, de ahí vamos bajando a los planes de acondicionamiento territorial, a los planes de desarrollo urbano, a los planes distritales. Pero en muchos casos son instrumentos hasta optativos para asumir por parte de las autoridades municipales provinciales, por ejemplo. Un caso palpante es Lima, que es una ciudad, como digo, la capital, que posee un tercio de la población del país, produce la mitad del PBI del país y no tiene un plan urbano actualizado. El último plan de Lima es del año 90, para una ciudad de hace 25 años, que no corresponde con la realidad que tenemos ahora. Ya estaba, a pesar que se hizo un trabajo el año 2014 de actualizarlo, hasta ahora se ha congelado y no se ha llegado a aprobar, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se pueda seguir haciendo gestión municipal, gestión de los territorios sin este tipo de instrumentos, ¿no? Y otros instrumentos que también articulan el interés público y el privado, como decía, o por ejemplo, ante la falta de recursos que tiene el desarrollo de la ciudad, en otras ciudades a veces se promueve y es posible poder contar a partir de estas decisiones que toman las municipalidades provinciales o los gobiernos de la ciudad de calificar el suelo, darle mayor valor al suelo y con eso generar plusvalías que en muchos casos sirven para financiar los déficits de infraestructura de estos desarrollos. En Lima, por ejemplo, en el Perú en general, no se puede hablar de plusvalías porque no existen jurídicamente. Las podemos mencionar aquí en ámbitos como el universitario, por ejemplo, pero no forman parte de ningún marco jurídico, es imposible. Entonces, hay una serie de instrumentos faltantes, consideramos, que son necesarios para que se pueda lograr un desarrollo integral. Voy a poner una foto de referencia. Ya quisiéramos los profesionales que hubieran manifestaciones masivas, ¿no?, de la ciudadanía exigiendo este tipo de instrumentos, pero no son un tema de dominio público. Yo creo que nuestros gobernantes tienen que entenderlo. Nunca nadie les va a exigir que estas cosas existan, pero si esto no existe es bastante difícil realmente que se puedan resolver los problemas. Siempre caemos un poco en la seducción de la ejecución de proyectos y de obras porque la población percibe que las obras traen desarrollo, ¿no? No perciben los intangibles que son necesarios, como la necesidad de los instrumentos de gestión, que creo que son importantes, que puedan actualizarse, reformularse y fortalecerse. La siguiente. Ya temas específicos de desarrollo urbano, por ejemplo, en el caso de Lima, hay una diferencia clarísima de lo que se estudió en el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano entre un tercio de la ciudad y los otros 2 tercios restantes. El tercio primero de la Lima tradicional, la Lima más formal, que se urbanizó a través de procesos formales, que tiene concentrado el desarrollo económico, los puestos de trabajo, los servicios de mejor calidad, mejores estándares de calidad de vida. Y el resto de los otros 2 tercios de la ciudad, que tienen una serie de deficiencias de provisión de infraestructura, de mala calidad de viviendas, de faltas de equipamientos, de inseguridad, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí pasamos a los temas. Yo he identificado estos problemas urbanísticos a partir de las encuestas de percepción ciudadana, que son los que interesan más a los partidos políticos en las campañas presidenciales, por ejemplo, la inseguridad, ¿no? Y la inseguridad evidentemente tiene una serie de medidas para poder actuar sobre ella, pero es importante darse cuenta que también la localización de los hechos delictivos, por ejemplo, coincide con muchas de las zonas que tienen desarrollo urbano precario. San Juan del Lurigancho, Ate, Comas, y no debe dejar de llamar la atención, las zonas antiguas centrales del Callao y de Lima Cercado son las que concentran la mayor cantidad de hechos delictivos, ¿no? Hay una relación estrecha entre delincuencia y niveles de calidad de vida urbana en la ciudad. La siguiente. Y ante esto, yo he percibido que el debate presidencial ha priorizado las estrategias de las medidas represivas, de control, ¿no?
es que se va a anular el 24x24 de la policía, se va a efectuar mayores medidas de control, se va a endurecer las penas, y evidentemente yo creo que eso es necesario, pero no hay que dejar de considerar que son medidas que ya se tienen que efectuar luego que se han cometido los hechos. Sería mejor evitar que los hechos delictivos se lleven a cabo. Y evidentemente hay que tomar medidas preventivas para que eso suceda, que seguramente es mucho más complejo, que toma mucho más tiempo, pero creo que no hay otra manera de realmente poder mejorar los índices de inseguridad a largo plazo. Y una manera inteligente e importante de hacerlo es a través del desarrollo urbano. O sea, en los barrios precarios, ¿por qué no mejorar las condiciones de vida de la población? ¿Qué cosa hace un joven adolescente a los 12, 13 años en un barrio sin pistas, sin servicios, sin equipamientos culturales, recreativos, como la educación? Evidentemente está mucho más propenso a poder caer en la delincuencia. Pero si es que se logra desarrollar, por ejemplo, mejor espacio público, mejores equipamientos, y esto ya ha sido demostrado por otros casos, otras ciudades como por ejemplo Medellín, que logró reducir los índices de delincuencia y de criminalidad a partir de proyectos urbanísticos que trajeron unas mejoras significativas en estos barrios, creemos que es posible poder obtener mejoras más sostenibles. La siguiente, por favor. En el plan de desarrollo urbano se hizo una identificación de cada una de las zonas de la ciudad, estos 2 tercios prioritarios en el este, en el norte y en el sur, donde estarían faltando los equipamientos. De lo que existe en la actualidad, hay mayor carencia de equipamientos culturales, por ejemplo. Hay un poco más de salud, un poco más de educación, pero de recreación y de cultura hay muy poco, y probablemente esos sean factores mucho más críticos que ayudarían a reducir los índices de criminalidad en el futuro. La siguiente. Otro aspecto que le preocupa mucho a la ciudadanía, ¿no?, cuando se piensa en el país. Le preocupa mucho el desarrollo económico, ¿no? Todos queremos elegir un gobierno que consiga que la economía siga funcionando bien, siga creciendo y que traiga mayores beneficios para todos. Evidentemente aquí estamos en un contexto en el que ha habido un manejo macroeconómico aceptable y responsable, pero que no se puede percibir de la misma manera a nivel microeconómico, ¿no? Entonces, ahí hay un rol fundamental en la manera como se gestiona el desarrollo a nivel territorial y a nivel urbano. Evidentemente, por ejemplo, el puerto del Callao, ¿no?, que es un orgullo, creo, para todos, que tenga unos índices de crecimiento o movimiento de contenedores, pasando ya los 2 millones de contenedores al año, llegando a 3 y proyectándose a crecer mucho más en los siguientes años. Eso está súper bien, y las exportaciones van creciendo, exportamos más que Valparaíso, que Guayaquil, que San Buenaventura. Pero luego eso, ¿cómo se traduce a una microescala? La siguiente, por favor. Entrar al puerto del Callao es una tortura, es más que un puerto, es un embudo, ¿no? Toda la carga que tiene que entrar, ¿no?, por deficiencias de desarrollo urbanístico, ¿no?, se estima que el 1% de sobrecostos de lo que se produce en Lima por deficiencias logísticas, porque no hay puertos secos, porque las carreteras no transportan eficientemente la carga, porque no hay track centers, ¿no? Y esto, lo que ven ustedes a la izquierda, es lo que uno ve fuera de Gambetta normalmente. Un camión tiene que esperar, cuando debería esperar 2 horas máximo para entrar, puede esperar 6 horas, ¿no? Y una serie de problemas de este tipo. O, por ejemplo, la base económica de la ciudad también, que está evidentemente muy relacionada, todo el esquema macroeconómico del país, a las actividades económicas de exportación, de explotación y exportación de materia prima, ¿no?, que están muy condicionados los precios por factores externos que nosotros no manejamos, y que cuando de pronto hay un bajón, como sucede ahora, pues resulta que tenemos una reducción significativa de ingresos. ¿Eso qué relación tiene con el desarrollo urbano, por ejemplo? Sería deseable diversificar las actividades económicas, ¿no? Aparte de la extracción de materia prima, las ciudades también pueden ser lugares donde se puede desarrollar una serie de actividades económicas de tipo secundario, de procesamiento de la materia prima y de servicios, pero por ejemplo vemos que las áreas donde se desarrolla industria en la ciudad de Lima son bastante precarias. Uno no puede concebir que un eje como la Avenida Argentina o como la Carretera Central sea un área de desarrollo industrial competitiva para ninguna empresa internacional que quisiera instalarse en la costa central sudamericana. O, por ejemplo, las áreas de pequeña industria, como Villa El Salvador, que se han desarrollado en condiciones precarias, sujetas a hechos. Por ejemplo, esto que ven ahí a la derecha es un incendio el año pasado en la zona de Villa El Salvador, porque no hay áreas a la manera de parques industriales con medidas de gestión y de
servicios que garanticen un desarrollo eficiente de las industrias. La siguiente, por favor. Hay algunos esfuerzos que se vienen haciendo, por ejemplo, en la periferia norte, en las Pampas de Ancón, que es lo último que le queda a la ciudad para poder ocupar y desarrollar de manera planificada en el norte, alrededor de 1000 hectáreas, y se está desarrollando un proyecto que enfrenta una serie de problemas de gestión que tienen que ser resueltos a varios niveles, no solamente los municipales, sino también los del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, por aquí entraría el tren de la costa, el que vendría articulando, ¿no?, todo el eje de la costa, esperamos en un momento desde Piura, y en primer lugar podría ser un tren de cercanías que venga desde Barranca, pero solo tiene un solo lugar para entrar a Lima, y es por Ancón, en una franja de ancho de 6 kilómetros aproximadamente. Y ese espacio está ocupado por un asentamiento de hace 15 años informal, que no ha dejado la reserva de 50 metros de ancho mínimo para que pase la vía, y en este momento, mientras estamos aquí sentados, lo sé porque estoy haciendo seguimiento de este tema, está siendo invadido todo el entorno de este terreno. O sea, se están construyendo casas, ya no son las grandes invasiones masivas que había hace 10 años, ahora son las invasiones con una estrategia mucho más inteligente de ir ocupando casa por casa, y de pronto uno ya, cuando quiere usar un terreno público, resulta que está todo ocupado. ¿Y cuál es la respuesta de la Superintendencia de Bienes Nacionales, que es la que administra varios de estos terrenos? Como no tiene capacidad de poder cuidar todo el patrimonio estatal que tiene a su cargo, pues no puede evitar que sea invadida, y entonces lo único que le queda es formalizar con una venta a los invasores y se acabó el problema. Pero de esta manera, evidentemente, lo que hacemos es generar más bolsones de deterioro a futuro y una carga adicional al Estado, porque estas zonas que se desarrollan por ocupaciones, en algunos casos que no dejan las reservas para que aparezcan las infraestructuras que vendrán después, o en otros casos porque se desarrollan sin habilitaciones urbanas, son las primeras que luego reclaman servicios y reclaman una serie de proyectos de infraestructura al Estado, con lo cual incrementa mucho más la carga al Estado, ¿no? Entonces, hay permanentemente un problema de falta de eficiencia en el desarrollo, en la expansión de la ciudad, y una permanente carga hacia el presupuesto público para atender ese tipo de problemas. La siguiente, por favor. El tema de la movilidad. La población percibe desde el ámbito de las ciudades más el tema del transporte, ¿no? Pero creo que es importante que haya un cambio de concepción de cómo estos temas ya no se manejan solamente a partir de la facilidad que debe darse a los desplazamientos en la ciudad, en vehículos motorizados, porque realmente ya no se aborda así el problema en otras ciudades que tienen mucha más experiencia de haber logrado éxitos. El enfoque integral debe ser uno de movilidad que priorice a los peatones, que priorice el transporte público sobre el transporte privado. No todo lo resuelve la infraestructura, ¿no? Normalmente aquí lo que se ha logrado hasta ahora consolidar un poco en las expectativas de la población es que los proyectos o los problemas de la movilidad y el transporte tienen que resolverse con infraestructura. Hay que hacer más ensanchamiento de vías, hay que hacer más bypasses, ¿no? Hay que hacer más carreteras. Y poco a poco ha ido introduciéndose más en la opinión pública la idea de que también son importantes las reformas, la gestión del transporte, ¿no? Y personalmente creo que es mucho más efectivo, a pesar de que pueda tener un costo político mayor, pero es mucho más efectivo lograr mejorar la calidad del transporte a partir de reformas más inclusive que infraestructura. No quiero decir que no se necesite infraestructura. En Lima, el plan vial, hay alrededor de 270 intercambios viales por hacerse, los cuales solamente hay 70 hechos, o sea, realmente sí hay un déficit de infraestructura, pero es un error pensar que solamente con las obras se va a resolver el problema. A la izquierda ven un ejemplo de una obra recientemente inaugurada, ¿no?, que es lo que mencionaba, no solamente los gobernantes, sino también la población percibe qué es lo que tiene que hacerse, y a la derecha lo que fue el inicio de un proceso de reforma de transporte. ¿Cómo está ahora esto? La siguiente, por favor. El de la izquierda, que es el bypass 28 de julio, está, como ya todos sabemos, colapsado porque era evidente, y aquí yo recuerdo haber participado hace meses en un evento en el cual se advirtió que esto iba a suceder y sucedió, con lo cual hay recursos de los peajes que están destinados a hacer una obra que no sirve para mucho, ¿no? Y la reforma del transporte se comenzó, se intentó implementar, por ejemplo, en la Javier Prado de Manchay, y resulta que los costos excedían lo que la población tenía voluntad de pagar. La población de Manchay
protestó y la municipalidad tuvo que ceder y firmó un convenio con ellos para que no se aplique la reforma de transporte en esta zona, ¿no? Eso nos lleva también a un problema que no puede ser resuelto solamente desde la Municipalidad Metropolitana. Ha habido intervención importante del Ministerio de Economía y Finanzas para revisar los contratos y esta ha sido la causa para que muchas empresas hayan salido de los marcos de los contratos que ya tenían establecidos con los compromisos de la municipalidad. Y en otros aspectos, las tarifas que pueden terminar saliendo de un modelo en el cual el sistema de transporte es autosostenible con inversión privada, en algunos casos pueden ser superiores a lo que la población está disponible o en capacidad de poder pagar. Entonces, la pregunta es, ¿el transporte público de los buses, que además es el que tendría mayor impacto en la cantidad de viajes de la ciudad, más que los trenes, más que los metros, por ejemplo, ¿no?, debe ser subsidiado con recursos públicos o debe ser fijada la tarifa simplemente como un sistema autosostenible con inversión privada? Lo que sí creo que está claro es que el sistema actual no da para más, ¿no? Ese sistema comisionista afiliador en el cual no hay empresas formales que tengan trabajadores en planillas, no los buses formalizados, sino lo que hay es una sucesión de distintos niveles en el cual el adjudicatario de la ruta no es el mismo que el dueño del bus, no es el mismo que el chofer, ¿no?, genera un sistema caótico con superposición de rutas que tenemos ahora. Eso creo que ya todos tenemos claro que no va para más. La pregunta es, ¿y cómo sí sería posible entonces? La siguiente. En relación a la vivienda, este es un tema interesante porque es un tema que la ciudadanía no reconoce como un problema crítico del país, ¿no? Y desde las consultas del ámbito municipal tampoco lo reconoce porque, bueno, se asumirá que se resuelve en un ministerio, ¿no? Sin embargo, aquí sí hay participación del Estado y ha habido evidentemente unos esfuerzos y unos logros desde hace algunos años en poder reactivar el rol promotor del Estado en la vivienda. Sin embargo, probablemente el mayor porcentaje de población que requiera vivienda no puede todavía acceder a los instrumentos generados desde el Estado. Hay una demanda de vivienda, cualitativa y efectiva de vivienda de alrededor de 480.000 viviendas en Lima, de las cuales se puede abordar parte de esto solamente a través de los instrumentos y los sistemas de gestión existentes. ¿Cuánto puede construir la inversión privada al año en la ciudad de Lima para resolver el problema de vivienda? Alrededor de 15.000 viviendas al año, ¿no? En sus mejores épocas más de 20.000, pero ahora estamos en estos ratios y la pregunta es, ¿y cómo resuelve su problema de vivienda el resto de población? Evidentemente lo hace invadiendo terrenos y autoconstruyendo. Es bastante difícil llegar a este segmento mayoritario de población, más del 50%, que no pueda acceder a los sistemas existentes, a pesar de que reconocemos que ha habido un avance, ¿no?, significativo. Y esto ustedes pueden observarlo aquí, por ejemplo, en relación al tema de la demanda de vivienda, que es la imagen que está a la izquierda. Los colores más oscuros representan la demanda en la ciudad de Lima, que está evidentemente localizada en las zonas periféricas, mientras que la oferta de vivienda, el plano de la derecha, es absolutamente inverso, es como el negativo. La oferta de vivienda, evidentemente formal, está más bien en la Lima central, en este tercio que mencionaba, que es la Lima con mejores estándares, con mejores condiciones de inversión, donde están localizadas la mayoría de empresas privadas. ¿Cómo hacemos que estos dos planos coincidan y no sean excluyentes entre sí? La siguiente. Por ejemplo, esto que está aquí es una zona de Pampa de Cuevas, en el Distrito de Independencia, una de las quebradas, donde uno puede percibir los distintos tipos de vivienda popular que se va desarrollando. Desde la parte baja, donde hay un desarrollo mucho más dinámico, porque está mucho más accesible, porque tiene mejores accesos, porque tiene mejores niveles de consolidación, y uno va subiendo progresivamente y va encontrando vivienda más precaria, vivienda más insegura, y de pronto llega a los bordes de los cerros, donde ya hay condiciones bastante desfavorables para el desarrollo de vivienda, pero se observa que todavía se sigue construyendo en estas zonas. La siguiente.
En el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano se hizo un mapeo bastante detallado de cuáles deberían ser las zonas de ocupación máxima que debería tener la ciudad. Lo que ven ahí es la zonificación, la macrozonificación. Pueden ver el borde de las quebradas, como de la zona norte de Independencia y de Comas, como la foto que vimos en la anterior diapositiva. Y uno puede ver todo este perímetro azul, que es lo último que podría ubicarse, ¿no? En las quebradas en la zona de la derecha, luego pueden ver. Esto no quiere decir que esta sea la última vivienda que existe en Lima. Más allá de esta línea punteada roja, se identificaron alrededor de 250.000 personas viviendo en zonas de riesgo irreversible. La pregunta es, ¿cuánto equivale esto? Alrededor de 50.000 viviendas. La pregunta es, ¿qué podemos hacer con este gran porcentaje de población que no debería estar viviendo en estas zonas? El Estado realmente es capaz de poder, por ejemplo, proveer vivienda para esta población, que además es la población con menores recursos, con menor posibilidad de poder ingresar a los sistemas de financiamiento. Evidentemente aquí no llega techo propio y mucho menos mi vivienda, pero es un problema real que tenemos, ¿no? Que finalmente va a terminar siendo un costo que tiene que asumir el Estado en el siguiente desastre natural que exista, porque son zonas que tienen pendientes mayores al 48%, son viviendas bastante precarias, sin servicios, ¿no? Y que también seguramente tienen una influencia en las condiciones de habitabilidad que incide en la inseguridad urbana, ¿no? Nosotros tratamos en el plan metropolitano de plantear algunas alternativas de solución, pero evidentemente la municipalidad sola no puede hacerlo. Tiene que ser a partir de la participación del Poder Ejecutivo, y es un problema bastante serio que seguramente dará mucho que conversar. La siguiente. Arquitecto García. Sí, ya estoy terminando. Y solamente también porque habían mencionado que, aprovechando el caso de Lima, poder tocar de algunas otras ciudades de la región central algunos temas. Muchos de los temas que he presentado en la introducción y al inicio de la presentación también involucran el desarrollo de las ciudades intermedias, ¿no? Las competencias del gobierno ejecutivo, del poder ejecutivo con los gobiernos provinciales, gobiernos regionales y distritales también, ¿no? Pero hay algunas cosas específicas, como por ejemplo en Pasco, en Cerro de Pasco, la necesidad de que la ciudad se reubique, ¿no? Asociada al fenómeno minero, podría ser una oportunidad inédita en la cual, en una zona donde había un desarrollo espontáneo, sin consideraciones de riesgo, de calidad de condiciones de vida, de habitabilidad urbana, pueda planificarse una nueva ciudad en las zonas altas, ¿no? Con los estándares adecuados. Y Huancayo también me llama la atención aquí el tema de cómo las ciudades intermedias, el problema no solamente está dentro de la ciudad, sino que a partir del territorio que administran estos gobiernos provinciales te encontramos una serie de poblaciones menores, con lo cual hay que enfrentar también un problema de pequeños poblados en zonas rurales, ¿no? Si realmente estamos preparados para que estas capitales provinciales administren territorios tanto rurales como urbanos. La siguiente. Y en las zonas costeñas, todas las ciudades de Lima provincia o como zonas como Ica, por ejemplo, la preocupación, al ser zonas con un poco más de propensión al desarrollo económico y el desarrollo de la agroindustria, ha logrado que empiecen a tener una mayor demanda de población y crecimiento. Están ubicadas en valles que seguramente, si es que no se controlan el crecimiento, puede terminar sucediendo lo que sucedió en Lima, ¿no? Que el antiguo Valle del Rímac de 50.000 hectáreas terminó completamente sepultado por la ciudad. Creo que estamos a tiempo de mejorar los instrumentos de gestión para lograr un desarrollo equilibrado entre las expansiones urbanas y las zonas productivas agrícolas. Y en el caso específico de Ica también hay una preocupación seria por el abastecimiento de agua. Es un tema que no mencionaba en Lima, que es la provisión de los servicios básicos, que es un tema que tiene que ser abordado también desde el Poder Ejecutivo, porque no tenemos una cultura de manejo responsable del recurso hídrico. Lo que hacemos es simplemente utilizar, y en muchos casos el agua residual termina siendo desechada, cuando lo que se debería hacer es reutilizar al máximo, para que no sucedan casos como Ica, por ejemplo, que tiene un estrés hídrico bastante fuerte. Solamente como ejemplo, en el caso de Lima, se consume alrededor de 200 litros por segundo por persona al día, mientras que ciudades como Barcelona consumen menos de 100 litros por segundo por persona. Son ciudades más ricas, con mucho más recursos, pero con un uso mucho más eficiente del agua.
Y por ejemplo en este tema, en el caso de Lima, evidentemente los gobiernos municipales de Callao y de Lima no pueden resolver el problema, ya que esto está dentro de la competencia del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces eso también recalca más la importancia de que tiene que haber una coordinación mucho más estrecha, como mencionaba ya para terminar, coordinaciones a nivel vertical entre distintos niveles de gobierno, al tiempo también a nivel intersectorial entre los distintos ámbitos que se desarrolla el territorio en nuestro país. Muchas gracias.